noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal. Hace unos años atrás, una década tal vez, yo trabajé en una empresa de entretenimiento que está a las afueras de Santiago. Eh, la verdad que fue una temporada, un verano, y la verdad que trabajar allí era una completa pesadilla. O sea, a los vendedores se les mentía desde el momento de entrar y a los clientes también. De hecho, era a través de membresías donde el cliente tenía que pagar 5, 10 o más millones. Eh, y el jefe de ventas decía, a nosotros lo único que nos interesa es que la gente se ensarte acá, pague sus 5 o 10 millones y ojalá no vuelva más. De hecho, si uno ya empieza a conocer un poco más adentro el negocio, la empresa, uno se va dando cuenta de que estaba todo completamente hecho para que el cliente no volviera más. Se les pedía que pagaran una especie de membresía especial cada 6 meses para validar ciertas tarjetas de acceso, no solamente de él, sino que cada uno de los miembros de su familia. Eh, Tarjetas que con el tiempo iban subiendo su valor. Eso de alguna manera para que la persona ya dejara de ir, eh, para poder pasar por el torniquete y poder hacer ingreso al lugar, cosa que tampoco nunca funcionaba porque en realidad tampoco los torniquetes funcionaban, así que también era todo absolutamente falso. Eh, bueno, entre otras cosas, ahí yo tendría una historia muy larga que contarles en otro momento. Pero empezando con eso me quiero referir a todas estas empresas o todos los sistemas de cierta manera un poco cara de raja que ocurren en Chile y que seguramente no ocurren solamente en este país, pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los tiempos compartidos, que también en alguna ocasión tuve, en muchos años atrás también tuve una pequeña experiencia de trabajar un par de días ahí y también conocer cómo es el tejimaneje, eh, se llama a las personas prácticamente al azar. O sea, nosotros usábamos una guía telefónica en ese tiempo para llamar a cualquier persona, se les invitaba a un cóctel. En ese cóctel la persona era rodeada así como prácticamente por buitres que querían hacer caer y hacerle vender el producto de los tiempos compartidos a como diera lugar. A las personas se les decía que se les iba a regalar una invitación al hotel o al lugar o al centro vacacional y en cierta manera se les daba eso, pero con todas las restricciones para que esa persona jamás las pudiera usar. Entre las cosas que, por ejemplo, eh, tienen los tiempos compartidos, por ejemplo, que tienen una cuota de mantención que generalmente a las personas no se los dicen, una cuota de mantención altísima. Como el caso anterior, es prácticamente ensartarse, clavarse, pagar la cantidad de millones que te piden y después ojalá que no utilicen más el servicio. Eh, Se le dice a las personas, por ejemplo, que de tus tantos días o semanas, en algunos casos, puedes comercializar de alguna manera el resto de los días que no vayas a usar, y cosa que es falso porque eres tú que tendrías que hacer un trato con otra persona para poder comercializar esos días. Eh, También lo que les decía, en momentos de alta demanda, por ejemplo, en Navidad, Semana Santa, fiestas patrias, es prácticamente imposible encontrar un cupo o que la persona pueda utilizar alguno de esos servicios. Yo sé que tal vez el caso o las experiencias de todos no son las mismas. Les estoy hablando de las experiencias mías, de las que yo conocí. Y bueno, y hablando de otro tipo de sistemas o de empresas, la AFP, que bueno, punto aparte de que las AFP no han funcionado en ninguna parte del mundo, los fondos de pensiones, pero ese es un tema que hablaré más extenso tal vez en otro momento. Pero hace poco
se acaba de descubrir una especie de red eh, para que las personas no puedan cobrar sus pensiones de invalidez, cosa que es absolutamente vergonzoso eh, para cualquier entidad, para cualquier estado. O sea, las personas que están absolutamente mal, llevan meses esperando una licencia médica, se acercan, van enfermas, no tienen dinero ni siquiera para hacer cantar un ciego, como se dice. Y más encima, las AFPs les rechazan las pensiones de invalidez una y otra vez. En reportajes que tal vez muchos de ustedes ya vieron en la televisión, es tal el carabajismo de estas entidades que las personas iban, les piden uno papel más otro, más otro, más otro, la cosa es que no logren hacer válida su pensión de invalidez cuando lo único que necesitan es solamente su carnet de identidad. Les cortan la luz en las oficinas, o sea, pagan incentivos perversos a los ejecutivos o a los gerentes con tal de que no se entregue ninguna pensión de invalidez. Y eso es algo que ya llega a rayar en lo horroroso, de cierta manera. Bueno, creo que en Chile es necesaria una ley que castigue verdaderamente los delitos de cuello y corbata. O sea, después de casos como corrupción o el caso del confort o de los pollos, donde las empresas se unían para joder al público, a su clientela, es necesario que haya un ejemplo verdadero, no clases de ética, de nada. O sea, a lo que más les duele a las empresas, generalmente su dinero. Entonces, ponerles una multa que sea de verdad eh, ejemplificadora y que, el hilo no se corte siempre por lo más delgado, sino que se corte ya definitivamente desde la raíz y que esas personas lleguen a pagar con cárcel verdadera todos los delitos que han cometido. Em, los call centers también. O sea, me ha pasado más de alguna vez, por ejemplo, teniendo servicios hogar, internet, televisión, que a veces uno llama a un call center para querer cambiar un servicio o darlo de baja y las empresas tienen los ejecutivos prácticamente tienen la orden de que a esas personas cortarlas. O sea, cortarles la llamada, derivarla a otro lado. O sea, yo en ocasiones cuando he tratado de dar de baja un servicio me he demorado horas en tratar de comunicarme con un ejecutivo y no he podido. Yo que a mí me ha tocado trabajar en ventas también del mismo servicio, cada vez que un cliente me preguntaba yo le decía, no, acérquese a una sucursal, lleve los equipos, pague la cuenta y ahí definitivamente da de baja su servicio, pero a través de un call center jamás. No, porque no, definitivamente no la persona le van a cortar hasta aburrirla y que dure un día más el servicio, eh, cosa que es absolutamente, al igual que los otros casos, un poquito inmoral. Los chilenos nos hemos vuelto, yo digo nos hemos vuelto, bueno, yo soy chileno igual que todos, expertos en evasión, desde el más grande eh, empresario evadiendo impuestos hasta el más pequeño evadiendo la locomoción colectiva. ¿Cuántas veces me he topado en la micro gente que ya lleva prácticamente 10 años sin pagar un pasaje de Transantiago? Y dicen, "Ah, lo voy a pagar el día que se arregle esto". Y ya se acostumbraron y les enseñaron a sus hijos a no pagar el pasaje, a abusar de los demás. Em, bueno, ¿y para qué hablamos de los partidos políticos? O sea, hay partidos políticos que se llenan la boca con los derechos humanos, pero a la hora de defender los derechos humanos solamente importan los intereses de ellos. Bueno, en definitiva, en Chile se ha vuelto la política
Chile tiene la política de hacerse el hueón y de pasarse por mejor parte incluso la salud y la vida de las mismas personas, en donde para ellos solamente prima el beneficio de un grupo de personas o de una empresa por sobre las necesidades humanas, por sobre más allá del bien común, cosa que no debería ser. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.